Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med, Eric y yo estudiamos el cuarto capítulo de Primera de Samuel. Aprendimos cómo los rituales nos pueden llevar a la derrota total si no hay un cambio genuino. También aprendimos que podemos tener éxito si damos nuestro mejor esfuerzo. Israel pensó que Dios estaría obligado a defenderlos si tan solo ellos llevaban el arco del pacto a la batalla. Sin embargo, ellos no volvieron sus corazones a Dios y Él permitió que ellos fueran derrotados por los filisteos. Los filisteos pelearon con una gran determinación porque no querían tener el mismo destino que los egipcios. Esta parte de la historia nos demuestra la importancia de tener una relación genuina con Dios. No es suficiente hacer rituales religiosos si no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de ser y alinearla a la voluntad de Dios. Aún así, nosotros servimos a un Dios misericordioso y veremos que Dios tiene sus métodos para lidiar con nuestros enemigos. ¿Qué le sucederá a los filisteos ahora que tienen el arca del pacto como un trofeo de la batalla? Recuerde que si solamente desea escuchar la conclusión, puede mirar en la descripción para ver en qué minuto empieza. Gracias. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón, y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor, solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las dos manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. Los filisteos capturan el arca de Dios y la llevan a Asdod, al templo del dios Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón era representado como un dios que era mitad hombre y mitad pez. Y también era considerado como el padre de Baal. Dagón era la personificación del principio vivificador de la naturaleza. O sea, era el dador de todo lo que era bueno en la tierra. Así que no parece que este era un dios maligno, pero era algo que estaba tomando el lugar de Dios, del verdadero Dios. Si recordamos, al final del capítulo 4, la esposa de Finés tuvo un hijo y lo llama Icabod, diciendo que la gloria se ha apartado. Así que tal vez uno pudiera estar preocupado de que Dios no se iba a poder glorificar debido a la gran derrota en Israel. Sin embargo, vemos cómo Dios se encarga de glorificarse Él mismo. El arca estaba con el dios Dagón en el templo de Dagón y al próximo día vieron que el ídolo estaba tumbado boca abajo frente al arca. Los filisteos tal vez pensaron fue un accidente, que de repente estaba desnivelado el ídolo. Y ojo, ellos tuvieron que levantarlo. No se pudo levantar ese ídolo solo. La siguiente noche vemos que Dagón otra vez se cae, pero además la cabeza y las dos manos son cortadas y solamente quedó el tronco. Y ese estaba colocado sobre el umbral. En este punto los filisteos tuvieron la opción de reconocer, wow, algo está pasando, que de una vez que traemos el arca de este gran Dios de los israelitas, nuestro Dios cae de rodillas frente a él. En vez de reconocer que algo sobrenatural ha pasado, ellos hacen otra tradición. Dice
Hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Asdod no pisan el umbral del templo, o sea, no pisan donde cayó el tronco de Dagón. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron: llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Después de este episodio con Dagón, que los filisteos ignoraron el llamado de Dios, Dios se comunica de otra forma a los filisteos. Dios los castigó con terribles tumores. ¿A qué se refiere con tumores? Pudo haber sido hemorroides. También expertos dicen que pudo haber sido la plaga bubónica. Cualquiera de esas opciones no era nada agradable. Los de Asdod decidieron que el arca no se puede quedar entre ellos porque están ya hastiados de tanta aflicción. Deciden llevárselo a Gat. Y ahí Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo, y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Cuando el arca llega hasta Gat, vemos que sigue la aflicción. Más aún dice que desde el más chico hasta el más grande estaban afligidos porque se llenaron de tumores. O sea que hubo esa plaga, ya sea de tumores, ya sea de hemorroides, ya sea de plaga bubónica, pero todos eran afectados. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron: nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles: devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos, y los que no morían se llenaban de tumores, y sus gritos llegaban hasta el cielo. Después que estuvo en Gad, los de Gad enviaron el arca a Ecrón. De una vez los de Ecrón dicen: por favor no traigan esto aquí porque ha estado afligiendo a todos en Asdod y en Gad. Así que los jefes de los filisteos se reunieron y decidieron devolver el arca de Dios al lugar que le corresponde para que no nos mate a todos. Y todos tenían mucho temor de muerte porque se estaban muriendo y los que no se morían estaban llenos de tumores. Si recordamos de la guerra, cuando vieron el arca, pudieron haber reconocido que Dios es real y hubieran servido a él. Cuando el arca fue llevado al templo de Dagón y Dagón se cayó postrado delante del arca, tuvieron otra oportunidad de aceptar que Dios es el único Dios verdadero. También cuando vinieron los tumores, tuvieron una oportunidad más para reconocer a Dios como el único y sabio Dios, pero en vez de aceptar eso, decidieron deshacerse de Dios. En este capítulo vemos cómo Dios se hace cargo de los filisteos él mismo. Dios no le dio la victoria al ejército israelita porque ellos habían usado el arca del pacto como un amuleto de la buena suerte. Aún así, Dios se iba a glorificar y lo hizo al destruir el ídolo del dios filisteo. Además, Dios afligió al pueblo filisteo con un brote de tumores. Los filisteos pudieron haber reconocido a Dios como el único Dios
y pudieron haber pedido por misericordia y sanidad, pero ellos mandaron el arca del pacto de regreso a su lugar. Dios siempre nos deja saber cuando nosotros nos alejamos de Él. Lamentablemente, a menudo actuamos como los filisteos e ignoramos a Dios. Él pudiera dejar que sigamos en ese mal camino, pero en su misericordia nos sigue llamando y sigue esperando hasta que regresemos a Él. Dios tiene grandes planes para nosotros, pero necesitamos tener fe en Jesús, quien es la luz, la verdad y la vida. El escritor a la carta de los Hebreos lo expresa de esta manera: hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Como vimos en esta historia, Dios siempre nos da la opción. Podemos ser como Israel, quien no sirvió a Dios fielmente. Podemos ser como los filisteos y desechar a Dios, o podemos tomar el consejo dado en la carta a los Hebreos de retener firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, que Jesús murió por nuestros pecados, salvándonos de la esclavitud del pecado hasta el final. Muchas gracias por mirar este video. Si quiere ver más videos puede mirar en mi canal para ver los demás videos que he puesto hasta ahora. También si quiere ver más información de nosotros puede entrar a mi página en Instagram para ver el contenido que tenemos ahí. Muchas gracias, Dios le bendiga.